Tenemos que referirnos en estos momentos, señor presidente, y para terminar, a los compromisos electorales del doctor Tabaré Vázquez y al compromiso de cambiar el ADN de la educación. En materia educativa, los uruguayos consideramos por mucho tiempo verdades absolutas muy alejadas de la realidad, sin sustentar estas creencias en casi ningún dato. Hemos estado convencidos que la educación uruguaya en la década del 50 era perfecta, pero superando el tramo de primaria era una educación para unos pocos. En esos años, a la educación media llegaba apenas el 20% de los jóvenes. A lo largo de todo el siglo XX, Uruguay solo tuvo un sistema universal en educación primaria. La primaria fue pensada para que todos concurrieran, pero la secundaria era un preuniversitario, pensada para preparar a quienes luego irían a la universidad. Fue hasta bien entrado el siglo XX parte de la educación universitaria y pensada para las minorías. Lograr que todos los niños terminaran la educación primaria fue un logro impresionante y costó un siglo. Recién pudimos lograr una educación primaria universal en la década de los 80 del siglo pasado. Ahora nos planteamos que todos los niños y jóvenes tienen que estudiar desde los 3 a los 17 años, que todos tienen que concurrir a la educación inicial y que todos tienen que terminar la enseñanza secundaria. Es un desafío de porte similar al que el país se planteó con la reforma valeriana para la educación primaria. Por lo tanto, será necesariamente un proceso de avance rápido en algunos momentos, más lento en otros, pero que hay que mirar como un proceso de larga duración y que necesita un esfuerzo constante, de largo plazo y de todas las fuerzas políticas. No se mejora la educación degradándola. Nos planteamos también que hay que adaptar los contenidos de la educación a la revolución permanente del conocimiento que se está verificando en el siglo XXI. Revolucionar la forma de enseñar y de aprender, acompañar el avance incesante de la ciencia y de la técnica. Veamos que el ADN de nuestra educación durante un siglo fue la educación primaria universal, laica, gratuita, en todos los estratos sociales. Cuando hablamos ahora del ADN, hablamos de liderar un proceso de universalización de educación media, de asegurar que todos los niños y los jóvenes entre los 3 y los 17 años estudien y culminen los tramos educativos que correspondan a su edad. Hablamos de garantizar que efectivamente la educación sea un derecho para todos. Hablamos de proteger las trayectorias educativas. Hablamos de evitar la desvinculación, de establecer un marco curricular de referencia nacional para la educación primaria y media, como ya existe en la educación inicial. Estamos hablando de expandir el tiempo pedagógico, con programas como Compromiso Educativo y Uruguay Estudia. Estamos hablando de la multiplicación y descentralización de la oferta educativa a todos los niveles y en todo el país. Nos estamos refiriendo a la expansión de la Universidad de la República dictando 92 carreras en el interior, a la UTEC enseñando mecatrónica y preparando técnicos para las nuevas industrias de alto nivel tecnológico. Hablamos de la determinación del gobierno de impulsar la creación de la Universidad de la Educación, que mejore la calidad de la educación y jerarquice la profesión docente que tanto lo merece. Nos referimos también a la acumulación de conocimiento e innovación, a la Agencia de Investigación e Innovación. Nos referimos al CUDIM y al Instituto Pasteur. Nos referimos a las investigaciones
del Clemente Estable. Cuando hablamos de cambiar el ADN, también nos referimos al Plan Ceibal, que no es solo la distribución de computadoras. Nos referimos a impulsar procesos de inclusión y crecimiento personal de todos los uruguayos. Nos referimos a la construcción colectiva de nuevos instrumentos con el conjunto de la sociedad. En primer lugar, con los actores principales del quehacer educativo, con la comunidad docente, representada en los organismos de decisión, representadas en las asambleas técnico-docentes y también representadas en sus sindicatos. Nos referimos a trabajar con los alumnos y sus familias. Esta revitalización de la comunidad educativa, de los alumnos, que son lo más importante que tenemos, de los docentes, de la familia, es el inicio del profundo cambio del ADN de la educación que hace pocos días afirmaba el señor Presidente de la República en La Coronilla.